Hola muchachos, bienvenidos a un video más de Monkey Garage. Hoy les voy a enseñar a cómo limpiar filtros de alto flujo. Entonces, para eso hay que comprar un kit de limpieza. En este caso, yo tengo este, que he usado siempre de la marca Cayenne, que más adelante les estaré explicando cómo funciona. Entonces, en el caso mío, tendré que sacar el filtro. Entonces voy a aflojar esta abrazadera y a quitar estos seguros. Ya en el caso de tener la manguera original, solo tendríamos que quitar los seguros y sacar el filtro. Y bueno, hablando de otros carros, ya todos son muy parecidos en cómo sacar el filtro. Entonces simplemente es sacar el filtro. Ahora se los muestro. O si tienen un filtro de los cónicos, solo es aflojar la abrazadera y sacar el filtro. Entonces voy a sacar el filtro de mi Spark y les muestro cómo está de sucio. Bueno, miren, aquí saqué el filtro. Esta es la parte superior, o sea la parte limpia que va hacia el múltiple de admisión y el cuerpo de aceleración. Pero miremos cómo está la parte de abajo. Estaba muy sucio, ya necesita su limpieza. Miren cómo está. Hay que limpiarlo y recargarlo con el kit de limpieza que les mostré ahorita. Entonces vamos a empezar. Ya les muestro cómo es el proceso de limpieza del filtro. Bueno muchachos, entonces vamos a empezar con la limpieza. El kit trae estos dos productos. El primero es el limpiador de filtros y el segundo es el aceite. Listo. Entonces para limpiarlo son 4 pasos muy fáciles. El primero es rociar el filtro con este, que es el limpiador, por ambos lados y dejarlo pues bien humedecido por 10 minutos. Y muy importante que no lo dejemos secar. Listo, que no se seque este limpiador en el filtro. Entonces voy a aplicar el limpiador y lo dejo 10 minutos y ya les muestro pues cuál es el segundo paso. Bueno, aquí les muestro cómo está aplicando el producto. Hay que aplicarle bien, que quede bien humedecido para que vaya soltando pues todo el mugre. Y recuerden que hay que dejarlo 10 minutos haciendo pues su función. Listo. Pues voy a terminar acá y lo dejo reposar 10 minutos con el producto. Bueno, ya pasaron los 10 minutos. Recuerden rociar el limpiador por ambos lados. Miren, ya está soltando suciedad. Entonces el segundo paso es el enjuague, que tenemos que hacerle pues con un chorro de agua suavecito, nada de presión porque nos puede dañar el filtro. Entonces con un poco de agua es suficiente y que el agua caiga por el lado limpio del filtro. Es muy importante, solo por el lado limpio para que salga el mugre. Listo. Entonces ya les muestro. Con un caudal de agua de estos es suficiente y vamos pasando el filtro. Miren todo el mugre que va saliendo. Entonces vamos pasando el agua por todas partes y hacemos este proceso hasta que salga pues toda la mugre. Si vemos que el filtro pues sigue saliendo muy sucio, podemos repetir el primer paso y volver a enjuagar. Entonces voy a terminar aquí de enjuagar el filtro y les muestro cuál será el tercer paso. Bueno muchachos, como pueden ver, ya terminé pues de enjuagar el filtro. Ya está limpio por ambos lados. Es muy importante que lo enjuaguen muy bien para que no le quede pues de este limpiador al filtro. Entonces enjuáguelo muy bien. Recuerden que si tienen que repetir el primer y segundo paso lo hacen. Entonces luego de que ya le echemos pues agua y le botemos todo el mugre, lo que tenemos que hacer es dejarlo secar, pero dejarlo secar
en temperatura ambiente. No lo dejemos al sol, ni le hagamos con secador, ni con pistola de aire caliente, nada, que se seque solito, porque así evitamos que se dañe. Por ejemplo, el sol puede dañar este plástico. Lo mismo esos secadores de aire caliente lo pueden tostar, porque esto es un plástico muy flexible. Listo. Y lo mismo el filtro es un papel muy resistente con una malla, como pueden ver ahí, pero esas cosas lo pueden dañar. Entonces el tercer paso es dejarlo secar. Listo, dejarlo secar hasta que esté seco totalmente. Entonces lo voy a dejar secar y luego les muestro cuál sería el cuarto paso. Listo muchachos, ya podemos ver que el filtro está seco completamente y también se ve pues que perdió su color rojizo en la parte pues, del filtro acá. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es aplicar este, que es el aceite para filtro. ¿Y cómo lo aplicamos? Muy fácil. Tenemos que ir aplicando en cada uno de los topes de cada fila el aceite. Listo. Entonces me les muestro y así va recuperando su color rojo. Por ejemplo, ahí ya apliqué la primera fila, entonces hacemos el mismo proceso en todos. En cada fila le aplicamos el producto y lo dejamos reposar 10 minutos. Según como veamos el filtro, si todavía le falta, le aplicamos otra capa. Y también se la pueden dar por el lado interno. Entonces va a seguir aplicando pues el aceite y les muestro ya cómo queda el filtro. Bueno, aquí pueden ver que este lado ya le eché el aceite y nos falta el lado de abajo. Hay que hacerlo por ambos lados. Luego de que le apliquemos el aceite, ahí sí lo dejamos reposar 10 minutos. Listo. Entonces voy a terminar el otro lado y les muestro ahora sí cómo queda finalmente el filtro. Listo muchachos, miren cómo quedó el filtro otra vez rojito con su aceite. Miren el otro lado, quedó excelente. Entonces ahora sí lo dejamos reposar 10 minutos y ya estaría listo para instalar de nuevo en el carro. Entonces lo dejaré reposar porque todavía tiene aceite y les muestro ya cómo lo instalo en el carro. Bueno, les cuento que también le hice una limpieza al habitáculo. Importante que también lo mantengamos limpio para que no nos acumule mucho mugre, y también es muy importante que limpiemos la tapa. Entonces ya solo tendríamos que poner el filtro en su lugar y poner la tapa del filtro. Entonces va a terminar de armar y les muestro cómo queda el carro. Bueno, como ven ahora sí terminé de armar el carro. Apreté mi abrazadera y le puse todos los seguros a la caja filtro. Listo. Y ya quedó listo el carro. Ya quedó terminado. Se limpió el filtro totalmente. Fue un cambio brutal porque estaba muy sucio. Y nada muchachos, espero que les haya gustado el video. Recuerden apoyarme con sus likes y suscribiéndose al canal. Nos vemos en otra ocasión y muchas gracias.